Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este tercer panel, que los tiempos que tenemos son un poco justos y pues ni siquiera yo misma quiero robarles tiempo a todas sus magníficas intervenciones que vamos a escuchar. Voy a ir presentándolos a medida que vayan interviniendo. Nuestra primera ponente de esta primera sesión de tarde es Ruth Molina Chércoles, que tengo a mi derecha. Ella es jefa de asesoramiento y soporte jurídico a la Administración Digital en la Dirección General de Administración Digital de la Generalitat de Cataluña, especialista en procedimiento administrativo digital, asesora el desarrollo y la implementación de proyectos de administración digital y el diseño de servicios digitales en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, así como del desarrollo normativo de este ámbito. Voy a abreviar un poquito las presentaciones para no robarles minutos, entonces, sin más, si quieres, Ruth, nos va a presentar la ponencia titulada Uso masivo de datos para la prestación de servicios públicos proactivos en favor de la ciudadanía por parte de la Administración. Cuando quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a la organización por invitarme. Y la verdad que siempre que venimos a la universidad, a las administraciones públicas, pues bueno, es como volver a la universidad, el aprendizaje y la interacción con la academia para nosotros es un valor añadido a la posibilidad de regular después todas estas cuestiones. Ejemplo de esto es que la Generalitat de Cataluña, no sé si sabéis, que en esta última legislatura se ha decidido hacer un plan de reforma integral de la administración pública. Y ha sido muy interesante precisamente porque el nodo, ¿no?, de esta reforma venía precisamente de grandes académicos, de grandes expertos en la materia de administración pública en las diferentes disciplinas y fruto de esto, junto con la participación de las administraciones, de los propios gestores de estas cuestiones en la administración pública, ha resultado realmente, os invito a leer el documento final de este trabajo que es el CETRA. Regulamos los servicios proactivos de los servicios públicos. ¿Es posible hacerlo fácil? ¿No? Y entonces la respuesta ya la veis, es no. No está siendo fácil regular los servicios proactivos por parte de las administraciones públicas. Veníamos comentando en la comida, ¿no?, la complejidad del servicio público proactivo, la complejidad del marco jurídico en el que se tiene que implementar, y sobre todo la complejidad a la hora de poder tratar la información necesaria para poder hacer el propio servicio. Lo que decíamos, en la gestión, en el cumplimiento normativo, hay que tener en cuenta, evidentemente, el marco normativo de la protección de datos, que nos limita enormemente, al menos bajo la interpretación actual de este marco normativo, a la hora de implementar el servicio proactivo. Tenemos diferentes posicionamientos de la autoridad catalana, sobre todo, que nos han limitado, ¿no?, un poco a este desarrollo en las condiciones en las que finalmente, ahora veremos, lo hemos desarrollado a nivel legal. Confianza de la ciudadanía, ya lo sabemos, uno va a comprar y da todos sus datos, uno va delante de la administración y se cierra en banda, ¿no? Hay que tener también en cuenta la relación con la ciudadanía, pues no siempre es favorable y por tanto no hay esa confianza que nos va a permitir, ¿no?, facilitarle estas informaciones. Interoperabilidad limitada, bueno, pues es un hándicap, ¿no? Todavía ahora, después de muchos años de desarrollo del modelo de gobierno del dato en Cataluña, continuamos sin tener plena interoperabilidad y más allá, ¿dónde están nuestros datos? Todavía buscamos datos en las administraciones públicas. ¿Qué información tiene cada uno de los departamentos, cada una de las unidades que está desarrollando y ejerciendo sus funciones? La información que tiene sobre el ciudadano, pues todavía no ha aflorado al completo. Marco normativo. Pues recientemente, justo hace ahora 3 semanas, se ha aprobado una reforma de la Ley de Procedimiento Administrativa Catalana y del régimen jurídico catalán, donde ya empezamos a incluir, donde hemos regulado de una manera muy concreta el servicio proactivo y personalizado en nuestro ámbito para todas las administraciones públicas catalanas. Después tenemos otra ley también, esta todavía más reciente, no hace ni una semana que se aprobó, que es la Ley de la Agencia de Atención Integral Social y Sanitaria de Cataluña,
que tiene pues, un especial impacto, como veréis, y también un especial tratamiento por lo que se refiere al servicio proactivo en este ámbito de actuación de la agencia. Y después tenemos pues, el desarrollo reglamentario que ya conocéis, el Real Decreto 203, ¿no?, que apunta a este principio de actuación administrativa muy general, y muy concretamente el Decreto 77/2020, que fue un decreto que elaboramos en el ya tiene un recorrido de 5 años, pero que nos ha servido para poder empezar a implementar los servicios digitales sobre los que tiene que sostenerse el servicio proactivo. A nivel de la Ley de Procedimiento, ¿qué hemos regulado? Lo veremos más concretamente, pero básicamente lo que regulamos en la Ley de Procedimiento Administrativo catalán es, por un lado, el principio de actuación proactiva. Se convierte el servicio proactivo en una idea, en un principio propio de la actuación de todas las administraciones públicas catalanes. Las administraciones catalanas debemos, revisar nuestros procedimientos bajo el principio general de proactividad. También se incorpora de una manera muy concreta como un derecho de la ciudadanía. Vamos un poco más allá y este principio, ¿no?, tiene como correlación el derecho del ciudadano a que se le preste ese servicio proactivo. Veremos en qué condiciones. También se define, era una cuestión muy necesaria, definir qué es un servicio proactivo y personalizado. No vais a encontrar en el marco normativo actual la definición de un servicio proactivo y personalizado. Cada administración pública lo está entendiendo pues, de una manera muy particular, ¿no? En nuestra administración propiamente habían departamentos que entendían el servicio proactivo como el servicio de avisos, ¿no? Yo te doy mi correo y tú me avisas de que va a salir tal subvención. Esto para nosotros no es un servicio proactivo. En el desarrollo reglamentario, instrumentos concretos, medidas y garantías concretas que hemos implementado en la Generalitat de Cataluña y, como decíamos, empieza ya a salir normativa sectorial que regula un conjunto de información que puede ser utilizada para prestar el servicio proactivo, como os he dicho, en este ámbito tan concreto, como será el servicio sociosanitario. Respecto al principio general, como decíamos, proactividad, personalización de los servicios, equidad territorial y un nuevo principio general que se incluye y que incluye también una novedad muy interesante como es el derecho al error de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, que ha venido de la mano en este principio general, que es el principio de buena administración. Incluye ser una buena administración la prestación del servicio proactivo. Se incorpora en este propio servicio también. Y el derecho a una buena administración, como decíamos, no solo el derecho a la proactividad, sino que también el derecho a que la ciudadanía tenga una buena administración. Como decíamos, este derecho a la buena administración, este principio general de la buena administración, tiene un paquete de particularidades, de nuevos principios, de nuevas formas de actuación, como es la comunicación clara. Aquí se ha incorporado también en este paquete de reforma el derecho de la ciudadanía a entender sus actos administrativos de una manera muy particular. También os invito a su lectura. Y también pues, lo que comentábamos, la proactividad y, sobre todo, la idea de la confianza mutua, ¿no? Esto que decíamos anteriormente, venimos de una situación donde la ciudadanía pues, es reticente a darnos sus datos, ¿no? No le pasa con otros ámbitos de su vida privada, pero sí con la Administración. Por tanto, vamos a generar, ¿no?, un marco de confianza con el derecho al error, con el servicio proactivo, para tener pues, una relación con unas bases de confianza mutua que tienen que darnos paso a otro tipo de relación con los interesados. Como comentábamos, se define el servicio proactivo. El servicio proactivo no es cualquier servicio, es aquel que con la información que tenemos las administraciones públicas de otros procedimientos o de otras administraciones que tenemos disponibles en nuestros servicios de tramitación, o aquella información que también ha sido aportada por el interesado, se utiliza para ofrecer a la ciudadanía de una manera predictiva, automatizada, un servicio que le es de interés. ¿De acuerdo? Siempre desde una visión favorable. No es un servicio proactivo, una sanción, obviamente. ¿De acuerdo? Por tanto, es en un marco de un interés y, sobre todo, bajo la anticipación. La comunicación de este servicio proactivo, este servicio propio que es comunicarle al ciudadano aquello que puede, a lo que puede tener derecho, aquel servicio que puede tener derecho, evidentemente no inicia ningún tipo de procedimiento administrativo, no es una solicitud, es un acto de comunicación proactiva que el ciudadano deberá complementar, deberá finalizar con su solicitud en el caso de que el procedimiento sea a instancia de parte.
El objetivo únicamente sería adaptarse a la necesidad de la ciudadanía y mejorar la eficiencia de la prestación del servicio público que viene después de esta comunicación previa. Solamente el servicio proactivo debe marcarse en este objetivo. Y el consentimiento. Ha sido muy debatido esta cuestión, pero finalmente no hemos podido elaborar una base jurídica, ¿no?, fundamentada en una habilitación legal, como habíamos pretendido, y todo el tratamiento de la información es bajo un consentimiento explícito, y además con todos los requerimientos del RGPD, expresado de forma libre, específico, no solo para cada servicio, sino para cada una de las informaciones que contiene el propio servicio. Aquí viene la dificultad de prestar un servicio proactivo. Imaginaros que vais a una página, a una sede electrónica, y os encontráis con 40 servicios proactivos a los cuales debo dar un consentimiento explícito a cada una de las informaciones, a cada uno de los servicios, con su correspondiente derecho a la información. Bueno, fácil no va a ser. Lo intentaremos. Todo esto se recoge, si se regula explícitamente en esta ley, en un registro de consentimientos. Es este registro de consentimientos quien va a recoger toda esta información que le hemos facilitado al ciudadano, quien va a poder gestionar, desde donde va a poder gestionar el ciudadano su consentimiento, revocándolo, intentando, pues, de acuerdo con la ley con las leyes de protección de datos, poderlo gestionar en cualquier momento. Aquí os dejo los artículos que regulan todos estos contenidos. Y muy interesante, después de 2 semanas de estrenar nuestros servicios proactivos, aparece esta nueva ley, la Ley 10/2025, que crea la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña. Como os decía, tiene una previsión específica respecto a la integración de los datos sociales y sanitarios, y permite, bajo la finalidad de la intervención proactiva, el tratamiento... 5 minutos. Vaya, a mí no se me puede dar un micro ya. Permite el desarrollar modelos predictivos o sistemas de estratificación. ¿Veis? Hay una regulación muy específica sin el consentimiento de los interesados. Bueno, ahí estamos todavía en shock, ya os lo digo. El desarrollo reglamentario, como os decía, regula los instrumentos, lo define, establece el registro para la Generalitat, etcétera, etcétera. Os paso aquí también los artículos. Muy importante, cuando todo este servicio proactivo se presta a través de, ¿no?, inteligencia artificial, con medidas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo al menos siempre hablo de la generativa. No estoy hablando de la automatización, no estoy hablando de sistemas avanzados, de analítica, etcétera. Estamos hablando cuando estamos realmente gestionándolo o con servicios de tecnología de inteligencia artificial generativa. Tenemos también prevista ya una reforma legislativa para incorporar la actuación administrativa a través de la IA. Hemos creado el Comité de Ética de los Datos, que ya está en funcionamiento, ya está decretando y está haciendo recomendaciones y publicando instrucciones para el uso de la IA generativa desde la vertiente ética. Ya hemos publicado el registro de algoritmos, lo tenéis ya publicado en la sede electrónica de la Generalitat, os he dejado aquí el enlace para poder empezar a ver qué algoritmos de IA generativa ya tenemos publicados, cómo los estamos proponiendo, para que sean accesibles y explicables, como estabais comentando. Y después hemos creado la Comisión de Inteligencia Artificial, ¿no? Es esa capa organizativa transversal necesaria para que en el momento en que implementemos con inteligencia artificial todos estos servicios proactivos, pues se implemente de la misma manera en todos los departamentos de la Generalitat. Hemos hecho ya una propuesta de decreto para el uso de la IA. En esta comisión también se está trabajando una metodología para la gestión de riesgos de la implementación, cláusulas específicas para la contratación de IA. Hemos, de alguna manera, estructurado todo este impulso de las actuaciones necesarias para poder realizar esta implementación, como digo, de manera transversal. Y, muy importante, la reforma organizativa del modelo de protección de datos en la Generalitat de Cataluña. Bueno, como os iba comentando, también avanzado algunos compañeros en la comida. Bueno, es un caos el tratamiento de datos, como seguramente en todas las organizaciones. Nosotros llamamos tants caps, tants barrets. O sea, 500, tenemos más de 100 responsables de tratamiento, 34 personas que están trabajando en cómo implementar y ejecutar la protección de datos, más de 400 tratamientos que tenemos en más de 20 registros de actividades de tratamiento, y una organización inmunda, ¿no? Montones de personas que nos
intentamos coordinar y colaborar para poder implementar de la misma manera los tratamientos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los tratamientos, ¿no?, estamos abocando la responsabilidad en unidades que no son responsables reales de ese tratamiento. Cuando lo hacemos a través de los mismos sistemas de información, los responsables de tratamiento nada tienen que decir respecto a cómo se va a hacer ese tratamiento en el sistema. Es decir, es imposible que podamos gobernar esto en la forma en que lo tenemos. Propuesta. La Generalitat de Cataluña será un único responsable de tratamiento, persona jurídica responsable de tratamiento de todos aquellos datos que va a tratar en el ejercicio de las funciones. Y 14 responsables ejecutivos, cada uno de los departamentos será responsable ejecutivo de esta información. De 14 delegados de protección de datos que actualmente, ¿no?, tenemos nombrados, y 34 delegados también del sector público. Imaginaros, utilizando los mismos sistemas, diseñando los mismos servicios digitales, pues tenemos a tantísimas personas intentando poner cada uno su granito de arena y además, como sabéis, con el perfil específico que tiene esta figura. Bueno, pasamos a un delegado de protección de datos con 14 adjuntos y una oficina que va a ayudar a gobernar las funciones del delegado de protección de datos en la Generalitat y una comisión donde nos vamos a encontrar el delegado de protección de datos y los responsables ejecutivos. Y algunos ejemplos para que no parezca que esto es teoría, sino es práctica. Tenemos ya en marcha servicios proactivos para las ayudas en el momento en que nace un niño, que podamos, a través de una inicial comunicación, ofrecer el conjunto de servicios, ayudas, el carnet de familia numerosa, monoparental, todas las ayudas que van vinculadas al nacimiento del niño. Becas posobligatorias en estudios no universitarios y también en estudios universitarios, que fue el primer servicio proactivo que pusimos en marcha. En el momento en que haces una solicitud, evidentemente bajo el consentimiento, a partir de ese año, cada año te llega la solicitud a las 00 horas de la convocatoria y te dice: esta es tu información, este es tu formulario, clica y tendrás ya solicitada tu beca. Está funcionando súper bien y es uno de los casos de éxito que tenemos encima de la mesa. Y la valoración de la discapacidad y su relación con la dependencia también, con todos los servicios asociados. Es decir, en el momento en que yo soy declarado, ¿no?, tengo una discapacidad, tengo mi resolución, pues ¿qué servicios puedo obtener por tener esta condición o por tener esta particularidad? Pues el aparcamiento en la puerta, pedir los beneficios en los estudios de los niños. Bueno, me he ceñido, perdón por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth, y te has gustado perfectamente que cuando te he pasado esto has empezado a... Sí, sí. Nuestro siguiente ponente es Alejandro José Huergo Lora y su ponencia, bueno, permitirme que lo presente también brevemente. Su ponencia lleva por título cómo integrar la inteligencia artificial, también la generativa, en el procedimiento administrativo. Vamos a poner también un segundo la presentación. A ver, esta no es. ¿Cuál es, Alejandro, de estas? Esta. No, la de la derecha. Esta. Vale, ponemos proyección. No, esta no es. La última, ¿no? Esta última, ¿no? Sí. Vale. Espera que la ponemos ahí. Bueno, Alejandro Huergo Lora es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo desde 2010. Se doctoró en la Universidad de Bolonia y ha realizado una estancia de investigación postdoctoral de 2 años en la Universidad de Múnich, autor de una obra de investigación muy destacada, 8 monografías, más de 150 artículos. Permitirme que sea breve en las presentaciones, porque yo creo que es mejor que no te roben ni un minuto con los tiempos que tenemos. Entonces, casi le cedo directamente la palabra. Ahora se me oye mejor, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Y digo que felicito por todo lo que habéis hecho, tantas iniciativas en relación con ese tema y cómo habéis aprovechado perfectamente todas las posibilidades para
visibilizar muchos temas importantes en relación con la inteligencia artificial. Bueno, voy a ir al desarrollo de la presentación de una manera, espero que rápida. Bien. El objeto que quiero desarrollar brevemente es cómo aterrizar la inteligencia artificial en el procedimiento administrativo. A mí me ha gustado mucho esta mañana lo que decía Andrés del derecho de la calle y soy muy sensible a eso y tal vez sea mi propio sesgo. La primera pregunta es hasta qué punto la Administración debe utilizar inteligencia artificial. Yo creo que hay unas ganancias de eficiencia que son las que la están justificando en todo el mundo, en el sector privado, y que la Administración no debe estar ajena a ellas. Si bien esto también hay que verlo críticamente, porque como sabéis, en este momento hay una gran burbuja económica, bursátil, etcétera, con la inteligencia artificial, y hay también serias dudas de que esas ganancias de eficiencia sean tan importantes como se cree o vayan a ser tan importantes a corto y a medio plazo. Estadísticas sobre que todo tipo de empresas están invirtiendo un montón en inteligencia artificial las hay, pero también hay estadísticas que nos dicen que esas ganancias de eficiencia de momento no son tan grandes. Entonces, con la aplicación administrativa nos puede pasar lo mismo. Y por otra parte hay que plantearse hasta qué punto debemos dar por bueno críticamente que lo que vale para el sector privado vale para el público, en el sentido de que la Administración maneja un entorno muy sensible. La inteligencia artificial muchas veces pues tiene, sobre todo la generativa, los riesgos de inexactitud, de alucinación, etcétera, riesgos que en determinado tipo de actividades pueden ser más tolerables que en el sector público. Por ello, hay que poner esto, como digo, en duda. Es cierto, por otro lado, que las administraciones están crónicamente con pocos medios personales, materiales. Esto es algo que no parece que vaya a tener remedio a corto y a medio plazo. Y yo creo que eso sí empuja a favor del uso de la inteligencia artificial. Es decir, cuando hablamos de los riesgos están ahí, pero hay que también tener en cuenta los daños reales. Es decir, la inteligencia artificial, la digitalización puede tener ciertos riesgos, pero puede ser una de las escasas formas de solucionar un problema real, como es que la Administración llegue tarde. Y el llegar tarde es algo muy importante también, por ejemplo, la Administración social. Por lo tanto, no debemos, creo, sobrevalorar determinados riesgos cuando al otro lado tenemos un daño cierto, que es el daño de la demora en la actuación administrativa. También habría que preguntarse no solo si la Administración debe usar la inteligencia artificial, sino si la usa. Porque yo voy a esforzarme, y en ese sentido voy un poco en dirección contraria a lo que hemos oído por la mañana, en distinguir lo que es inteligencia artificial de lo que son otras cosas, y probablemente los usos reales de inteligencia artificial en el ámbito administrativo sean muchos menos de lo que pensamos, por lo menos a día de hoy. Y por otro lado está la necesidad, en mi opinión muy importante, de la seguridad jurídica. El riesgo que yo veo es el de que todo esto acabe en un aluvión de impugnaciones y que lo que aquí vemos como todas las garantías son buenas, todas las exigencias tienen su justificación, pero al final, contemplado desde el lado del derecho de la calle, que decía Andrés, en lo que puede acabar es en que cualquier aplicación práctica de inteligencia artificial termine con una impugnación, y con una impugnación además con altas probabilidades de éxito, debido a que hay un nivel de garantías que probablemente en muchos casos, salvo que se cumplan de una manera formularia, no se van a cumplir. Y esto también puede, evidentemente, desincentivar el uso de la inteligencia artificial. Un primer aterrizaje dentro del procedimiento administrativo está precisamente en el uso previo al procedimiento administrativo, que yo creo que esto es lo más frecuente en la práctica, es decir, que se utilice para la asignación de recursos humanos y materiales, es decir, dónde voy a colocar más medios, por ejemplo, dónde predigo que va a haber más necesidad, porque de repente va a haber una necesidad de servicios sanitarios o de otro tipo, donde vigilo las personas que veo que pueden necesitar una mayor atención. Este es un tipo de uso previo al procedimiento administrativo, porque lo que significa es que hay más medios para poder iniciarlo si es que surge la necesidad. Son decisiones discrecionales, pero una discrecionalidad un poco huérfana, porque normalmente lo que se analiza es la discrecionalidad en la resolución de un procedimiento administrativo, no la discrecionalidad en la asignación de medios, y son decisiones que cuando se toman sin inteligencia artificial en general tienen muy poca tutela jurídica. Son decisiones que en teoría podrían ser impugnables, en la práctica casi nunca lo son. Entrando ya, porque intento ceñirme a los tiempos, al uso dentro del procedimiento administrativo, yo creo que aquí hay que separar claramente tipos de digitalización
y tipos también de actuaciones administrativas. Es decir, cuando estamos hablando en un contexto reglado, de actuación reglada, de una actuación administrativa que está totalmente predeterminada por las normas, ahí es donde tenemos muchos sistemas, llamémosles algoritmos, llamémoslos un poco como queramos, que mecanizan la aplicación de las normas, que no añaden nada a la actuación administrativa porque esta está totalmente en las normas. No me estoy refiriendo a cosas como Biogen, porque ahí el criterio está en el algoritmo, es decir, no hay una norma que me diga que hay que proteger a las personas que tienen el criterio 1, 2 y 3 y luego hago un algoritmo, sino que ahí está precisamente en el algoritmo, es una cosa distinta. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ámbitos como el IRPF, donde tenemos una ley y un algoritmo, si quieres, que la aplica. En estos casos, la aplicación acaba siendo muchas veces invisible y, en cierto modo, irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando queremos controlar si esa actuación administrativa es correcta o incorrecta, no necesitamos saber si se ha hecho con un algoritmo o no, o dónde está el error. En el ámbito de actuaciones en las que la Administración tiene un margen de actuación, es donde se podría, teóricamente, aplicar inteligencia artificial, puesto que la inteligencia artificial me está suministrando una predicción, me está diciendo cuál es una de las formas de hacer. Presupone que tenemos distintas posibilidades. La inteligencia artificial, si se aplicara en este ámbito, sí que contribuiría a determinar la actuación administrativa y tendría que estar sujeta a un control integral, incluso yendo tal vez incluso más allá de esa explicabilidad, puesto que sería elemento determinante de la actuación administrativa. También quiero apuntar en esta última línea de la diapositiva que la inteligencia artificial, y enlazo con una de las cosas que se decían esta mañana, en el fondo sirve para hacer predicciones, para imitar, pero cuando tenemos que hacer una decisión que maneje factores, en el fondo, valorativos, la inteligencia artificial puede servir perfectamente para decirme cuál es el nivel de riesgo. Ahora, a partir de ahí, la decisión de cuál es la respuesta correcta ante ese riesgo, ponderando distintas alternativas, como por ejemplo explicaba esta mañana Lucía y Gabriel, esa no es una decisión de inteligencia artificial, es una decisión humana. No ya porque sea legal o ilegal, es que la inteligencia artificial no nos va a servir para eso, salvo que establezcamos una regla que nos diga cuál es el nivel o la ponderación. Pero que la inteligencia artificial tome sola eso, se sale un poco de su margen de actuación. Continuando, como digo, de una manera casi telegráfica, pero insisto, para tratar de tocar todos los temas y no pasarme demasiado, está un avance importante que es el de la inteligencia, avance en el ámbito administrativo, un cambio respecto al anterior, la inteligencia artificial generativa. A veces me llama la atención que continuemos con unos debates que, es normal que los tengamos, como el caso Bosco y demás, porque los pleitos llevan muchísimo tiempo de duración, pero en el fondo unos debates de hace unos años cuando la inteligencia artificial ha cambiado de una manera brutal en 3 o 4 años. Es decir, ahora mismo está todo el mundo de los que trabajan en inteligencia artificial con los modelos, con los LLM, con los modelos generativos, cuando hace hasta 2021 pues estaba con las predicciones y demás. Entonces, este es ahora mismo el mayor campo de actuación, más que el de las predicciones puramente, las predicciones algorítmicas, ¿no? Precisamente aquí Red.es, que es uno de los financiadores, pues ha marcado un poco un avance, primero cuando automatizó los procedimientos de otorgamiento de subvenciones como los del kit digital y ahora con la aplicación de inteligencia artificial generativa a los procesos de justificación, es decir, de verificar los 80 páginas en PDF llenas de imágenes que cada beneficiario de algunas de esas subvenciones presenta para justificarlos. Yo creo que aquí hay un cierto cambio o puede haber novedades en el trabajo administrativo que conviene o merece la pena teorizar un poco sobre ellas, ¿no? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, pues una inteligencia artificial generativa, un modelo como los que todos conocemos, tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, analiza esa documentación y acaba detectando incoherencias para lo que puede estar entrenado, es decir, para discriminar los casos que parecen que, parece que todo encaja, de aquellos otros en los que hay algo que puede no encajar. Los casos que no plantean problemas sencillamente van adelante y los otros se desvían hasta un operador humano que es el que hace ese análisis que antes era necesario realizar en todos los casos. ¿Eso lo podemos, de alguna manera, encajar en nuestras categorías o puede ser aceptable? Bueno, yo entiendo que sí podemos darle una
una valoración puede ser admisible en todo nuestro procedimiento administrativo, puesto que entramos en categorías de decisiones provisionales que se usan en otros campos, como pueden ser los borradores, como pueden ser las autoliquidaciones, en el sentido de que no son una decisión administrativa que sea vinculante, la Administración tiene un plazo para corregirla y, si no se corrige, pues acaba teniendo su validez. Entonces, ese es más o menos el tipo de realidad a la que nos podemos acostumbrar o que podemos encontrarnos y que permite que se puedan resolver en un plazo de tiempo razonable expedientes que, si no, acabarían siendo larguísimos su resolución si tuviera que tener una verificación humana. Y esto es algo parecido a otro tipo de técnicas que también se valoran positivamente, como es el sustituir los controles a priori por controles a posteriori, que es una cosa que estamos defendiendo en muchos campos porque es mucho más práctico y significa también menores obstáculos, o también técnicas como el muestreo. Es cierto que puede haber errores, pueden ser corregidos por la Administración mediante un control humano, mediante muestreo, y en todo caso la alternativa es el retraso sistemático. Y también, por último, quería plantear unas propuestas o unas tesis, entre comillas, que pueden resultar a veces un poco heterodoxas, sobre cómo sería el control de las decisiones administrativas en las que se haya utilizado inteligencia artificial. Por una parte, yo creo que no se debe exigir a esas decisiones o a la inteligencia artificial lo que no se exija a la actuación humana. A lo mejor tenemos que mejorar el estándar de control de muchas decisiones administrativas, pero no debemos tener una especie de esquizofrenia en las que, cuando la decisión la toma un humano, pues entendemos que por qué se inicia este procedimiento y por qué no se inicia, pues no pasa nada, es un acto de trámite, y en cambio cuando lo hace una inteligencia artificial entonces hay muchas más cautelas. Tampoco debemos repetir lo que llamo el error del urbanismo, es decir, haber acumulado garantías, que todas ellas, informes, por ejemplo, garantías procedimentales, que todas ellas pues pueden estar bien, pero que a lo que lleva es a un riesgo de impugnación, a una certidumbre de impugnación y a que luego tengamos que estar con leyes de proyectos estratégicos para que en este caso concreto no se apliquen. En fin, yo creo que hay que tener en cuenta siempre esa especie de ponderación entre el interés de una garantía y el riesgo de impugnación. Creo que hay que aplicar un doble marco jurídico, es decir, que cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, por una parte estaría el reglamento que se aplica al propio sistema y, por otra parte, cuando lo aplicamos en derecho administrativo, el derecho administrativo. El reglamento es una norma armonizadora, pretende que sea la única norma, que no haya luego otras normas que supongan obstáculos a la inteligencia artificial. Pero yo pongo el ejemplo de que un coche tiene la normativa industrial de los vehículos, que es el reglamento, y luego está la normativa de tráfico cuando se aplica en ámbitos concretos, o en este caso el procedimiento administrativo. Por otra parte, cuando un sistema de inteligencia artificial ha contribuido al contenido de la decisión administrativa, es decir, cuando la decisión administrativa dice lo que dice porque es el resultado de un sistema, entonces sí tiene que haber un control completo, y yo creo que incluso yendo más allá de la explicabilidad. En cambio, cuando la decisión es meramente instrumental, estaríamos en otro ámbito en el que podemos comprobar si la decisión es legal o ilegal sin necesidad de conocer el sistema. Es cierto que en ese acceso, en ese control, nos vamos a encontrar con dificultades tecnológicas, cajas negras, limitaciones, pero también hay que entender, en mi opinión, que esas limitaciones no ocurren solamente con esta tecnología, sino con otras. La humanidad, a mí me parece que está muy bien, pero ojo, porque también el derecho ha avanzado precisamente con requisitos objetivos. Es decir, cuando hablamos de que está bien que se hagan desviaciones para un caso concreto, eso históricamente ha servido precisamente no para favorecer a los más vulnerables, sino lo contrario. Es decir, en muchos casos para que quien tiene más medios pueda obtener una desviación de la decisión a su favor, ¿no? Con lo cual, yo creo que el que se aplique en criterios generales, que es lo propio de la digitalización, no está mal. Y luego, por otra parte, que aunque pretendamos tener un control intenso de cuál es, digamos, la trazabilidad de todo aquello que contribuye a una decisión administrativa, no podemos olvidar que hay un porcentaje residual enorme de sesgos que no podemos controlar y que estamos admitiendo constantemente en el tráfico administrativo. Desde luego, los sesgos puramente humanos e incluso sesgos derivados de la aplicación de tecnologías como pueden ser buscadores, etcétera, o su no aplicación,
que evidentemente contribuyen al resultado final en cuanto a la selección de la información. Bien, no quiero seguir abusando más del tiempo y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Voy a cambiar la presentación. ¿Hay presentación? Vale, pues no, perdonad. Vale. Bueno, dejamos esta un momento. Nuestra siguiente ponente es Julia Jacobbe y su ponencia lleva por título Participación en el procedimiento algorítmico, una combinación posible, un estudio comparativo entre Italia y España. Julia Jacobbe es doctoranda de la Universidad de Messina, ha realizado numerosas instancias de investigación en la Universidad de Varsovia y también aquí en la Universidad de Valencia, aquí estamos muy contentos de volverla a ver. Y bueno, su línea de investigación fundamentalmente es sobre aplicación de sistemas de inteligencia artificial por la administración pública y en el procedimiento administrativo. Disculpad ya que las presentaciones sean tan breves, que no es una descortesía, sino que simplemente para vuestro favor y nada, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, debo dar las gracias al profesor Andrés Boispaló por haberme dado la oportunidad de intervenir en un simposio de tan alto nivel científico. También quiero expresar mi más agradecimiento a los demás organizadores del Congreso, Alba y Adrián, y a la moderadora del panel, Julia, que en parte es compatriota mía. Permítanme una pequeña introducción metodológica. Desde que pasé un periodo de investigación aquí en Valencia, mi pasión por mis temas de investigación ha llegado al punto de querer realizar una comparación entre los ordenamientos jurídicos italianos y españoles, aunque no sea comparadista de formación. Como me está gustando, hoy voy a intentar hacer lo mismo, así que espero con impaciencia vuestros comentarios finales, aunque sean críticos. Muchos comportamientos que hoy damos por descontados, en realidad, han costado muchos años y a veces incluso algunas batallas para poder ser considerados como tales. Entre ellos se encuentra sin duda un instituto clave del procedimiento administrativo, el derecho a participar. Este derecho se recoge en las dos leyes que regulan el procedimiento administrativo en Italia y en España, la Ley 241/1990 en Italia y la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en España, respectivamente. Es igualmente cierto que a estas alturas resulta casi obsoleto hablar de procedimiento administrativo y no de procedimiento administrativo algorítmico, dado el uso cada vez mayor que hacen las administraciones públicas de los sistemas de inteligencia artificial para llegar a una decisión final. De la unión de las consideraciones anteriores surge espontáneamente una pregunta entre los estudiosos del derecho administrativo. ¿Puede una garantía como la del derecho a participar en el procedimiento, que, a decir verdad, a menudo pasa a un segundo plano frente a cuestiones más famosas, relacionadas con la transparencia o la obligación de motivación, mantener su papel incluso ante el auge de una administración denominada artificial? Para responder a esta pregunta, o al menos intentarlo, conviene partir de algunas consideraciones de carácter histórico. La Ley 241/1990 surge en Italia en un momento histórico particular. Acababa de terminar los años de plomo, durante los cuales uno de los episodios más emblemáticos fue el secuestro y asesinato del presidente del Consejo de Ministros, Aldo Moro, por parte de las Brigadas Rocas, que también había provocado una crisis de los partidos tradicionales. Todo ello ha dado lugar a la voluntad de promulgar una ley que sirviera para redefinir las relaciones entre administradores y administrados, haciéndolas más equitativas, transparentes e inclusivas, precisamente gracias al establecimiento de una serie de garantías y protecciones para el ciudadano, como la constituta para el derecho a participar en el procedimiento. La doctrina ha debatido durante muchos años sobre el significado de esta participación procesal. Algunos la comparaban con el derecho al contradictorio,
es decir, el derecho a participar en un juicio ante un juez tercero para hacer valer sus razones. Otros la asimilaban al derecho de acceso, es decir, el derecho a consultar los documentos en poder de la administración pública. Al final, la definición que nos parece más correcta es aquella según la cual la participación debe entenderse como contribución a la formación de las decisiones de la autoridad administrativa para que se conozcan mejor todos los intereses implicados y se tenga en cuenta. Por lo tanto, un derecho que, a fin de cuentas, se sirve a prevenir precisamente el ejercicio del contradictorio y del acceso, como se ha mencionado anteriormente, ya que permite al interesado proporcionar al funcionario responsable del procedimiento elementos que éste desconoce y que pueden conducir a una resolución final aceptada por todos. Una vez definido el marco en el que opera este derecho, ahora habrá que comprender en qué consiste en la práctica, quién puede ejercerlo y las posibles limitaciones que encuentra. En cuanto al primer punto, el artículo 9 de la Ley 241/1990 establece que quienes la ley define como intervenientes tienen la facultad de examinar los actos del procedimiento y, punto central de nuestro discurso, de presentar escritos y documentos que deberán ser evaluados obligatoriamente por la administración procedente antes de dictar la resolución final. Por lo tanto, la participación puede considerarse un instrumento en manos de los destinatarios de las decisiones públicas que, a través de ella, puedan especificar y poner de relieve sus intereses, que luego, naturalmente, deberán equilibrarse con el objetivo específico del interés público general. De manera especular, el artículo 53 de la Ley 39/2015, titulado Derechos del Interesado en el Procedimiento Administrativo, en su letra E establece que los denominados interesados, sobre lo que volveremos en breve, tienen derecho a presentar alegaciones y documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a la de la audiencia y, al igual que en el ordenamiento jurídico italiano, dicha documentación adicional debe ser evaluada por los funcionarios responsables del procedimiento. El artículo 76 de la Ley 39/2015 reitera la misma garantía. La terminología prevista por la legislación italiana y española sobre las personas que pueden acogerse al derecho que se está discutiendo es muy similar. Los artículos 9 y 10 de la Ley 241/1990 hablan de intervenientes, mientras que el artículo 4 de la Ley 39/2015 habla de interesados. En cuanto al aspecto sustantivo de esta categoría de personas, en los dos sistemas que aquí se está comparaban, vuelve a ser superponible. Tanto en Italia como en España se prevén varias figuras de intervenientes. La primera está formada por aquellos que tienen un interés tal en el procedimiento que pueden sufrir un perjuicio grave para la emisión de la resolución final. La segunda incluye a los sujetos que defienden intereses colectivos y generalizados, normalmente organizados en asociaciones o comités. La ley española, a diferencia de la italiana, distingue también entre los interesados en un procedimiento iniciado a instancia de parte y los interesados en un procedimiento iniciado de oficio. En lo que respecta a los límites que puede tener este derecho a participar en el procedimiento, cabe destacar que sin duda no es incondicional. En lo que respecta al derecho a consultar documentos de la administración pública, por ejemplo, la ley italiana sobre el procedimiento administrativo establece que no puede ejercerse en el caso de que existan documentos amparados por el secreto de Estado, ni en lo que respecta a la actividad de la administración pública dirigida a la promulgación de actos normativos administrativos generales de planificación y de programación. Cabe destacar aquí que el derecho mencionado hasta ahora también está protegido por el sistema normativo europeo. De hecho, el artículo 22 del reglamento UE número 679/2016 y Reglamento General per la Protección de Datos, dedicado a la toma de decisiones automatizadas en relación con las personas físicas, incluida la elaboración de perfiles, codifica el derecho del interesado en un procedimiento automatizado a obtener la intervención humana por parte del responsable del tratamiento, a expresar su opinión y a impugnar la decisión. Expresar su opinión significa implícitamente reconocer el derecho a participar en el proceso. Bien, ha llegado el momento de entrar en el meollo
del tema elegido para esta jornada de estudio. ¿Puede este derecho, tal y como ha tentado describirlo, ser ejercido por un interesado en el marco de un proceso algorítmico? En términos generales, la respuesta debería ser afirmativa. De hecho, desde hace tiempo, tanto la legislación italiana como la española equiparan el acto administrativo elaborado tradicionalmente, es decir, el papel, al denominado informático, o sea, el que no solo se ha redactado gracias a un ordenador, sino que también su contenido se ha creado con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta premisa determina en consecuencia que todas las garantías que se aplican al procedimiento administrativo tradicional deben aplicarse también al algorítmico. El objetivo del procedimiento, de hecho, sigue siendo el mismo, la consecución del fin público. En la práctica, sin embargo, pueden entrar en juego muchos factores que, de hecho, dificultan el ejercicio del derecho a participar. Una primera cuestión se refiere a la falta de competencias digitales por parte de la población, es decir, el fenómeno conocido como Digital Divide. Debido a esta brecha y la obligatoriedad del uso de herramientas informáticas para comunicarse con las administraciones públicas, a muchas personas se les puede resultar complicado presentar documentos y escritos que deben depositarse mediante procedimiento en línea. Sin embargo, el problema principal también podría ser de naturaleza temporal. ¿Cuándo debería producirse concretamente la participación si cada división en fases del procedimiento administrativo se ve sustancialmente eliminada por el uso del algoritmo? La respuesta más razonable es que en el caso del procedimiento administrativo automatizado, en una fase intermedia entre la fase de instrucción y la fase de decisión, se incluye un momento en el que se comunique al destinatario de la resolución final un borrador de la decisión y que, sobre la base de este, el interesado puede presentar los documentos pertinentes. Parte de la doctrina apoya la idea de que sería correcto anticipar la intervención de los titulares del derecho a participar durante la fase de elaboración del algoritmo según un mecanismo de notice and comment, en virtud del cual los intervenientes deberían poder formular observaciones y posibles objeciones sobre la lógica del funcionamiento del algoritmo. En conclusión, independientemente de algunas soluciones analizadas, lo que parece fundamental reiterar y nada superfluo es que el uso de las herramientas de inteligencia artificial nunca puede dar lugar a un sacrificio de las garantías reconocidas al ser humano desde hace mucho tiempo. Debe ser un quid pluris para el ser humano y no una diminución. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Julia, también por ajustarte también a los tiempos. Voy a poner esto. Que es, no hace falta que te muevas, Rosa, si quieres, porque sí que funciona el puntero. Bueno, lo que queráis. Rosa Cernada es compañera del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Es conocida por muchos de vosotros también porque su línea de investigación ha sido, desde hace mucho, ¿no?, la aplicación de inteligencia artificial a la administración pública y su impacto sobre derechos fundamentales también. Entonces, Rosa, sin más, ella nos va a ofrecer esta ponencia sobre interoperabilidad en los tiempos de la inteligencia artificial, reutilización de sistemas y aplicaciones como instrumento de eficiencia administrativa. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos y especialmente a los compañeros que tanto os estáis esforzando y que bien estáis preparando y organizando este congreso. No.
Bueno, pues lo cierto es que la interoperabilidad en sus distintas dimensiones implica la capacidad tanto de aplicaciones como de sistemas y procedimientos para poder gestionar o tramitar, permitir el tratamiento automatizado de información y, en último término, permitir que se integren mejor los sistemas. Esta materia es objeto de regulación tanto nacional como europea, la nacional, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, normas técnicas que son fundamentales y el Real Decreto de 2021 sobre uso y actuación de funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Si bien esta cuestión tiene una factura europea y, por tanto, merece la pena recordar, aunque sea levemente, el marco esencial de la interoperabilidad en Europa, el marco europeo de interoperabilidad y el reglamento sobre la Europa interoperable, un reglamento que está vigente desde el 12 de julio de 2024 y que, si bien se aplica a los servicios públicos digitales transeuropeos, lo cierto es que da ciertas claves que pueden ser interesantes a efectos de abordar la reutilización de los sistemas de inteligencia artificial que va a ocupar mi exposición. En efecto, la capacidad de las administraciones públicas para reutilizar los sistemas y las aplicaciones depende esencialmente de que esas sean interoperables y resulta esencial. ¿Por qué nos interesa? Resulta esencial a efectos tanto económicos como de desarrollo tecnológico. Me van a permitir que nos retrotraigamos unos años al siglo XVIII, al nacimiento de la máquina de vapor. La máquina de vapor surge, en realidad, para su aplicación en la actividad minera. Si bien los ingenieros ingleses pronto vieron que la podían aplicar a otras industrias, como la textil, y finalmente decidieron engancharlo a un tren de vagonetas mineras. Entonces, lo cierto es que nacía así el ferrocarril y una aplicación del principio de reutilización que vendría a cambiar el curso de la historia. Y precisamente el principio de reutilización también es un viejo compañero de viaje de la interoperabilidad, de la interoperabilidad española. Su marco legal exige cumplir la regla de la reutilización primero, tanto en el desarrollo como en la utilización de los sistemas existentes. ¿Qué implica ello? Pues ello implica que antes de adquirir o de desarrollar un sistema, las administraciones públicas deben comprobar la disponibilidad de alguna solución que pueda ser reutilizable y que pueda satisfacer estas necesidades, de manera que, si existe, están obligadas a utilizarlas, salvo que criterios de eficiencia justifiquen un nuevo desarrollo. El apartado tercero del artículo 157 de la Ley 40/2015, que es la que regula este aspecto, en lacónica expresión excluye las soluciones en las que la información a la que está asociada los sistemas sea objeto de especial protección por la norma. Quizá para interpretar esta expresión podamos también recurrir al artículo 4 del Reglamento de Europa Interoperable, que excluye, entre otras cuestiones, los sistemas que dan información que pueda generar o pueda afectar a defensa o información sensible sobre infraestructuras de carácter crítico, ¿no? En todo caso, el cumplimiento de la obligación de la reutilización exige, en primer lugar, un diseño interoperable y, en segundo lugar, una publicidad de los sistemas existentes. Pues bien, para que un sistema de inteligencia artificial desarrollado o contratado por una administración sea reutilizable, debe cumplir una serie de requisitos que están previstos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y, en concreto, las condiciones de licenciamiento, que lo que buscan en realidad es conseguir que sea utilizable por otras administraciones, que sea reutilizable, pues están basadas en gran medida en la posibilidad de acceso al código fuente, en la capacidad de modificación del propio sistema. De hecho, se sugiere como posible el uso de la licencia pública de la Unión Europea en este sentido. Y, en segundo lugar, para los contratos de desarrollo se deben incluir cláusulas tipo que aseguren que se pueden adquirir los derechos completos de propiedad intelectual y que se pueda terminar abriendo el sistema. Esta cuestión también es abordada por el Reglamento de Europa Interoperable, considerando 26, que refiere a la necesidad de optar por sistemas de código abierto, de manera que estén disponibles y los requisitos técnicos sean de general acceso y conocimiento, de manera que se está favoreciendo la auditabilidad y también se está favoreciendo una cuestión muy importante, que es disponer de módulos reproducibles, de manera que se facilita esta reutilización. En segundo lugar, y por lo que se refiere a la publicidad de los sistemas existentes, la Administración Estatal española cumplió con el
requerimiento legal mediante la creación del Centro de Transferencia de Tecnología, que opera desde 2008 como una suerte de directorio general de las aplicaciones existentes, y que además está conectado con otros directorios de carácter autonómico y también, a partir del Reglamento Europeo, con el portal de Europa Interoperable, que viene a sustituir a otros registros previos. De acuerdo con la normativa, en este directorio se tiene que incorporar información específica sobre los sistemas, en particular el nombre de la aplicación, sus funcionalidades, las condiciones de licenciamiento y, en general, las cuestiones que puedan ser de interés para una futura reutilización. Lo cierto es que lo suyo es pararnos a pensar, viendo este régimen tan cerrado, ¿es suficiente para cumplir el principio de reutilización? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el statu quo? Y lo cierto es que, viendo los datos, parece que hay una cierta incongruencia, porque España es el cuarto país en inversión en proyectos de inteligencia artificial pilotos, en gran medida promovidos por la estrategia de inteligencia artificial española, que está dotado con más de 1.500 millones de euros. Proyectos que que se orientan a usos específicos como chatbots, como automatización de respuestas o como gestión de riesgos. Lo cierto es que la realidad administrativa lo que nos demuestra es que sigue prevaleciendo la adquisición y el desarrollo reiterativo de sistemas, generando duplicidades que son innecesarias. ¿Y esto a qué es debido? O sea, ¿qué es lo que condiciona la reutilización para que esto esté ocurriendo? ¿Qué condicionamientos identificamos? En primer lugar, un condicionamiento muy sencillo, que es la necesidad de una infraestructura previa que existe, que se da con las condiciones limitadas que tenemos, pero que se da, que es la red SARA y la plataforma de intermediación de datos. Pero en todo caso, lo cierto es que lo que califica la tecnología de inteligencia artificial es la vinculación que se da entre el modelo, entre el algoritmo entrenado y los datos. Por tanto, más allá de las estructuras necesarias, lo que hay que hacer es cuidar los datos. Nos hablaba Ruth hace un momento de aquello. Y es cierto, en las otras administraciones públicas los datos son inexactos, son incompletos, no están bien estructurados. Nuestro propio tipo de Estado genera fragmentaciones de datos, y en este sentido lo cierto es que se están dando pequeños pasos, aunque todavía no están fructificando del todo, con el establecimiento de un modelo de gobernanza común de datos para la Administración General del Estado, y también para algunos sectores concretos, como por ejemplo la justicia, además también combinados con otras iniciativas de carácter privado. No obstante, junto con la orientación al dato, lo cierto es que hay aspectos concretos de interoperabilidad que también hay que cuidar. Por ejemplo, la necesidad de ontologías y taxonomías comunes, de formatos y de metadatos estandarizados. Y lo cierto es que para eso se puede utilizar también la inteligencia artificial. Y la Comisión esto lo ha estudiado en un exhaustivo informe del año 2023 sobre el uso de inteligencia artificial en el sector público europeo. Y una de las cuestiones que averiguó o que manifiesta este informe es que en realidad el 26% de proyectos de inteligencia artificial en suelo europeo están orientados a fomentar la interoperabilidad, fundamentalmente la interoperabilidad semántica. Esto es, se desarrollan acciones comunes para detectar información, para estructurarla y para clasificarla. En España hay diversos proyectos al respecto. A mí me ha parecido especialmente sugerente el proyecto EDIN para modernizar los datos de gestión de 12 ayuntamientos españoles, entre otros el de Madrid y el de Valencia. Lo cierto es que, junto con esta cuestión del fomento de la interoperabilidad con sistemas de inteligencia artificial, lo cierto es que la propia naturaleza de los sistemas de inteligencia artificial condiciona la reutilización. ¿Por qué? Porque el sistema de la inteligencia artificial es un artefacto, prefiero hablar de artefacto que de organismo, es un artefacto vivo, es un artefacto que está sometido a valoración, a cambio, a entrenamiento continuo. Por tanto, la reutilización no es una cuestión estática, sino que exige recalibrar, valorar, determinar si se puede utilizar ese sistema en otros contextos, si además el ámbito de uso está permitido. Hablábamos esta mañana de cómo se puede articular formalmente este uso de inteligencia artificial. Hay que evaluar el contexto del uso, la finalidad y la coherencia con el principio de proporcionalidad.
Junto con ello, otras cuestiones también a valorar es la propiedad intelectual. Lo cierto es que generan problemas o generan cuestiones respecto del código, de los modelos, del dataset. La Ley 40 se cubre las espaldas y exige que los derechos de propiedad intelectual residan en la Administración, pero bueno, es una cuestión que también habrá que solventar en su caso contractualmente. Lo cierto es que el sistema de inteligencia artificial que se reutiliza debe mantener al menos las garantías originales, no debería amplificar los riesgos que se producen, no generar tampoco riesgos indebidos. Y en este sentido, el Reglamento de la Europa Interoperable sugiere dos exigencias que me parecen muy razonables. En primer lugar, realizar evaluaciones de interoperabilidad antes de adoptar decisiones sobre servicios públicos digitales transeuropeos. Es decir, pues bueno, desarrollar una interoperabilidad desde el diseño, incluso desde el ámbito de la mejor regulación. Y también crear espacios controlados de pruebas de interoperabilidad. De esta manera, el artículo 11 de este reglamento lo que trata es de evitar la proliferación de estos riesgos por la reutilización de sistemas de inteligencia artificial. Me parece cuestiones que merece la pena valorar. Finalmente, y en todo caso, lo cierto es que lo que no se conoce no se utiliza. Entonces, la pregunta quizá primera sería, ¿es suficiente la publicidad a través del catálogo general de aplicaciones? Y lo cierto es que hay una respuesta bastante sencilla. Hay una vocación por desarrollar registros públicos de algoritmos, ¿no? Lo ha habido en Valencia y recientemente se ha aprobado en Cataluña. Esto nos habla o nos pone una pista, ¿no?, sobre lo mejorable que es la publicidad del catálogo. Lo es muy mejorable. Los datos publicados lo pueden comprobar, son incompletos, desactualizados en muchos casos, con lo cual no se puede realmente confiar en lo que este catálogo dice, ¿no? Por tanto, en conclusión, ¿qué convendría quizá hacer? En primer lugar, habrá que hacer interoperables los registros de algoritmos existentes y los futuros con los catálogos existentes, tanto el estatal como los autonómicos y el europeo. Y a mí fundamentalmente me parece esencial establecer un protocolo de publicación. Y un protocolo de publicación no estático, sino dinámico. Es decir, que no solo se evalúe lo que se publica en el momento en el que se aprueba, sino que haya un seguimiento y una evaluación de los sistemas que están publicados, de manera que solo puedan permanecer en el catálogo aquellos que superen auditorías técnicas, de seguridad, de cumplimiento normativo, y que esto iría bastante en línea con la lógica del reglamento de inteligencia artificial. Lo cierto es que estamos hablando en todo momento de cuestiones de carácter técnico y no hablamos de una cuestión esencial, las personas y el Estado. En un Estado como el nuestro, la garantía de una verdadera interoperabilidad debe articularse a través de un modelo cooperativo de gobernanza digital, de gobernanza tecnológica. Esta es una cuestión que está en la mesa de muchas personas que estamos estudiando este ámbito, porque se trata en realidad de combinar competencias territoriales, pero también fomentar en las personas una cultura de la reutilización. ¿Qué implicaría esto? Pues implicaría también establecer estructuras administrativas permanentes, como grupos de trabajo especializados con el estilo de la protección de datos, desarrollar además una participación activa en los sistemas institucionales, tanto nacionales como europeos, a través del principio de cooperación leal tan importante a nivel europeo, pero también incorporar a la ciudadanía. Esto se está haciendo ya. Un proyecto emblemático es el GovDevLab, que permite incorporar a ciudadanos en proyectos pilotos y soluciones innovadoras de IA. Y finalmente, fomentar la cultura de la reutilización mediante un control material de las causas de exclusión y de la fundamentación de los criterios de eficiencia del 157, que lo cierto es que se somete a un mero control de carácter formal. Finalmente, y con esto concluyo, a la vista de las especialidades que hemos podido comentar sobre la naturaleza de los sistemas de IA y su interoperabilidad, lo cierto es que considero que las normas aplicables a cualquiera de los otros sistemas no son suficientes. Es necesario la existencia de marcos normativos, de normas técnicas especializadas en materia de inteligencia artificial, que además estén alineadas con las normativas aplicables, además particularmente con las soluciones automatizadas a nivel administrativo. Algunas iniciativas ya se han producido, así las políticas de uso del Consejo General del Poder Judicial y la reciente política de uso de la agencia. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Rosa. Siento de verdad que el puntero no funcione, que os obligó un poco a moveros en la mesa, pero aprovecho y así voy ahí. Vale. Tienes aquí esto. Bueno, nuestro siguiente ponente es David Egea Villalba. Él es abogado en ejercicio y profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Y bueno, como el currículum que nos envió era breve, pues sí que voy a destacar el título de su tesis, que probablemente no pues tenga ese vínculo, ¿no?, con la línea de investigación que nos presenta hoy, que es Sanciones administrativas en la ciudad inteligente, innovación tecnológica y potestad sancionadora en nuevos entornos urbanos. Y el título de su ponencia, la vemos aquí, Presupuestos y garantías para la implantación y uso de la inteligencia artificial en ciudades inteligentes. Pues cuando quieras, David. Muchas gracias. Pues primero agradecer, como no, a la organización, a todos los que se han encargado de que este congreso vaya lo bien que está yendo. Y bueno, pues en segundo lugar a mi director por empujarme, estar siempre ahí pues animándome y arrastrándome, digamos, para que se saque algo medio bueno de mí, que yo creo que si algún mérito tiene la tesis se lo debo a los directores. ¿Qué es lo que, después de las intervenciones que se han hecho por el profesor Huelgo Lora, Rosa también, poco me queda que decir? La interoperabilidad y las cuestiones relacionadas con el procedimiento administrativo son puntos de conexión directa con la temática que vengo a traer aquí. Algunas de las cuestiones son directamente relacionadas con el contenido de mi investigación doctoral y lo que quiero trasladarles pues son algunas pinceladas sobre estos presupuestos de la implantación de herramientas de inteligencia artificial en el contexto de una ciudad inteligente, de una Smart City. Primero, desde un punto de vista conceptual, hay bastante inconcreción sobre qué es lo que es una ciudad inteligente y si una ciudad inteligente debe ser aquella que todos sus servicios están organizados de tal manera que se emplean herramientas de inteligencia artificial, o bien incluso hay autores que ensalzan el vínculo de marketing o comercial que tiene de autodenominarse como ciudad inteligente. Es verdad que hay muchísimas aplicaciones que son de carácter muy positivo para los ciudadanos, pues por ejemplo la mejora en la movilidad urbana, por ejemplo la optimización de recursos de recogida de residuos sólidos urbanos. O sea, hay una serie de servicios que la innovación tecnológica que supone la implantación de sistemas de inteligencia artificial son magníficas y son muy positivas para los ciudadanos, pero luego tiene una vertiente también más vinculada al ejercicio de potestades represivas, de control, sancionadoras, que es donde quizás más desafíos se plantean tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético, o aportaciones de la profesora Clara Velasco que van en ese sentido, del gran hermano sancionador, del empleo de técnicas de vigilancia masiva, de un uso intensivo de datos de carácter personal, y esos riesgos, esos desafíos plantean también una vuelta sobre las garantías, ¿no? Las garantías que deben de alguna manera pesar también en la balanza para ese contrapeso que siempre en nuestra disciplina, el derecho administrativo, ha venido alza primando, pues desde García Enterría, los privilegios en más y los privilegios en menos. Si estas herramientas suponen una perfección o un perfeccionamiento, por ejemplo, en el procedimiento para que no se desmerezca, si un expediente sancionador, decía Alejandro Nieto que hacía falta un ejército de funcionarios para que no se desmereciera, pues ahora no hace falta un ejército de funcionarios, como bien ha indicado el profesor Huelgo. Con la aplicación de estos sistemas al procedimiento administrativo se puede agilizar y realizar procedimientos sancionadores en masa. Al mismo tiempo, la aplicación de este tipo de tecnologías sobre el procedimiento permite robustecer, ¿no?, la actividad probatoria de la Administración, de tal manera
que se puede determinar o ayudar a determinar y concretar con rotundidad la identificación del sujeto, la identificación del lugar y, en definitiva, de la prueba de que esa infracción se ha cometido. Entonces, tradicionalmente, en el procedimiento administrativo sancionador era donde se venían desplegando las garantías, el derecho de defensa, presentar alegaciones, pero ¿qué alegaciones puede presentar alguien ante el cual pues sale identificado que es tu vehículo, que eres tú y que además tú mismo has suministrado esos datos a través de las directivas, por ejemplo, las de fabricación y comercialización de los vehículos, que obligarán a partir del año que viene, el 2026, a compartir la ubicación con la Dirección General de Tráfico en España y con las distintas administraciones que controlan el tráfico en los distintos Estados miembros de la Unión. ¿Eso qué querrá decir? Pues que ya no hace falta, o más bien, ya no va a ser posible decir, no, yo no era mi vehículo, no, porque el vehículo ya ha informado que has excedido la velocidad en tal punto, o en la implantación de las zonas de bajas emisiones, que tu vehículo no puede entrar en esa zona porque no cumple los estándares, ¿no?, establecidos. Entonces, ante ese robustecimiento de la prueba y ante esos avances técnicos que permite la aplicación de estas nuevas tecnologías, surgen, bueno, pues cómo se implantan. Vamos a analizar si no, en el procedimiento va a ser difícil defenderme o defender pues que yo no he sido. Habrá que analizar si el sistema ha sido implantado cumpliendo unos mínimos requisitos, ¿no?, de trazabilidad, de interoperabilidad, de cumplimiento de normativa en materia de seguridad con el Esquema Nacional de Seguridad. Y aquí lo que uno, o por lo menos mi impresión, es que hay algunas cuestiones que aunque se presuponen, pues no han sido debidamente analizadas. Por ejemplo, la importancia que tiene el requisito esencial técnico de que haya una red de telecomunicaciones implantada de alta velocidad en cada ciudad. Por mi trabajo doctoral he tenido que analizar pliegos, licitaciones de distintas ciudades que han implantado este tipo de tecnologías y lo que no tenían era previamente un despliegue de redes de telecomunicaciones que son de interés general, según la Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 2. No tenían el suministro de las concretas infraestructuras, ni de las cámaras, y lo más grave, bajo mi opinión, es que no había una decisión administrativa que se publicase debidamente, como creo que en la ley, en el artículo 41, apartado 2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiría. Entonces, esos condicionantes de que haya primero un acuerdo, que ese acuerdo se publique y que por lo menos los ciudadanos sepamos dónde está la decisión de aplicar. Creo que esta mañana David lo ha podido tratar en esta cuestión. Me parece súper interesante que se dé por válido directamente. Uno de los ejemplos que he analizado, pues que directamente en los pliegos de las licitaciones, uno de ellos era una mejora, que es muy sorprendente, peatonalizar una calle. Lo sacamos a la licitación, un contrato de obras. ¿Y qué tiene que ver un contrato de obras con la instalación de sistemas de inteligencia artificial? Pues que el contratista, como mejora a valorar, y además recibió la adjudicación por esa mejora, entre otras cosas, y un menor precio, pues incluye la cámara que identifica la matrícula. Te pueden sancionar la administración con unas cámaras que ni siquiera ha adquirido directamente. Nada dice el pliego, nada dice qué normativa se lleva a cabo, cuál es la evaluación de impacto que se ha hecho de esa actividad. No existe, simplemente se adjudica, se implanta y se pone en uso, porque la policía local ya lo tiene a su disposición para utilizar. Entonces, creo que, igual que en el procedimiento administrativo sancionador, aparte que el ciudadano está lejísimo de esas circunstancias, decisiones, simplemente ve que ha entrado en una zona peatonal no siendo residente
y le ha llegado una multita de su ayuntamiento que procederá probablemente a pagar, porque ante el carácter totalmente te desincentivan a recurrir porque es más caro acudir a un abogado que poner una alegación y tal, o pues directamente pagas, que además está bonificado y listo, ya tenemos. Claro, dice el profesor Huergo, no se le puede exigir al algoritmo lo que no le exigimos al ciudadano, pero si ya además sistema está implantado, no se sabe muy bien por qué ni cómo, y la multa, eso sí que es derecho, como ha dicho esta mañana el del carrer, esto es derecho administrativo, nunca mejor dicho, del carrer, porque esa es la vía pública donde se ha cometido la infracción. Te vas a llevar la multa y no vas a hacer ninguna alegación. Y si te han aplicado la inteligencia artificial en ese procedimiento sancionador, el resultado es que nadie ha intervenido. El profesor Valero ya hace tiempo discutía, se pone en riesgo la teoría del órgano, porque ¿quién es el que sanciona? Pues te lo digo yo, te sanciona Murtraffic S.A., que es el que impulsó la instalación de esa camarita, del que le ha servido la policía para hacer un procedimiento anónimo, o sea, en el que no ha intervenido nadie, que como el boletín de denuncia es el acto incoatorio y nadie va a hacer alegaciones, se convierte en acto resolutorio, y ese acto administrativo ha sido generado por nadie, porque lleva el sello del órgano, es el ayuntamiento el que te multa. Entonces, ahí no ha habido nadie. Sí, hay controles al azar, pues como lo hay en la DGT, se hacen, yo me imagino pues como el sorteo de la lotería, pero la lotería de la mala suerte, ¿no? Entonces, en ese control aleatorio se ve si ha ido bien y ha ido mal. Y si una sanción se ha cometido con esa robustez probatoria, nadie ha alegado nada y se ha pagado, pa problema, ¿no? No, ningún problema. Bueno, pues por supuesto me he saltado mi orden en la exposición y los requisitos técnicos y encima me han sacado tarjeta amarilla ya por el tiempo. Bueno, ¿dónde veo yo aquí, aparte de la carencia normativa, la importancia de la motivación reforzada en donde debería venir? En esta aplicación ha sido utilizada esta herramienta, este sistema informático de inteligencia artificial de la empresa que sea, publicado en tal fecha, en el boletín oficial de no sé dónde, no en el pliego, en una mejora de una licitación que Dios sabe, ¿no? Bueno, me salto muchas cosas, las dejo para el debate, pero ¿cuál sería el problema que yo creo de raíz? Y aprovechando que hay estudiantes, voy a hacer una recomendación. La recomendación de lectura, ya termino, El camino a la desigualdad del imperio de la ley a la expansión del contrato, del profesor Esteves Bardo, muy finito, que es lo que nos gusta hoy día, muy finito y muy intenso. Cómo el contrato, en este caso los contratos administrativos, van ganando terreno al principio de legalidad, sobre el que esta mañana se ha disertado también desde la filosofía del derecho, del rule of law, si eso está muy bien. Pero si es el contratista el que hace que esto se implante, y otra cosa que ha dado lugar en la charla, en la comida, es que se crean administraciones cautivas, porque tú has instalado estos sistemas, pero el mantenimiento, eso crea una dependencia que hay que abonar, y si no abonas, pues se acaba el mantenimiento. Bueno, en fin, muchas gracias por vuestra atención y lo dejo el resto para... pido disculpas porque no me he sujetado a mi propia presentación. Lo siento. Nada, al contrario, gracias David por también bajar, ¿no?, a ese dret del carrer y ponerle un poquito de patas, que yo creo que parte del foro también te lo agradece. Vamos a pasar ahora a una... Si alguien tiene alguna pregunta o algo que comentar sobre las ponencias, que son muchas. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias. Yo tengo dos dudas o dos cuestiones para el profesor Huergo Lora. Una sería la siguiente. Si lo he entendido bien de la exposición, creo que ha sostenido que las actuaciones en las cuales que están predeterminadas, están completamente regladas, donde se pone en marcha algún sistema de automatización que se limita a
de traducir o implementar lo que la ley ya dispone, en estas no sería necesario conocer el interior o el código fuente de esta aplicación, porque bastaría simplemente con impugnar si uno no está de acuerdo con la decisión que le haya sido notificada. Mi duda es la siguiente. En estas actuaciones en las que probablemente es donde es más fácil ser transparente, porque se tratará normalmente de aplicaciones relativamente sencillas que solamente transforman unos cuantos parámetros predeterminados y donde si no hay inteligencia artificial oscura no hace falta explicabilidad ni nada, sino simplemente dar a conocer, como por ejemplo sería el caso del algoritmo de Bosco. ¿Por qué no facilitarlo? Y porque me ha parecido entender que en la ponencia advertía sobre los problemas de litigiosidad a que nos podemos ver enfrentados con toda la implementación de la inteligencia artificial. Claro, si hay un sistema automatizado tomando la decisión que yo como ciudadano creo que está mal e impugno, muchos otros ciudadanos, si realmente ese algoritmo no está haciendo las cosas correctamente, también estarán impugnando y se van a multiplicar los recursos, mientras que si yo como administración dejara esto abierto, se vería enseguida si hay un error o se vería enseguida que no lo hay, y de esta manera o bien se podría corregir inmediatamente o bien quedaría clara cuál es el camino de la decisión y quizá nos ahorraríamos esa litigiosidad incrementada. No, esta es mi primera duda. Y la segunda, y con esto acabo, es que me surge una duda cuando ha afirmado que no deberíamos exigir a la inteligencia artificial lo que no le exigimos a la actuación humana, un poco así como principio. Y yo, sin embargo, aquí se me plantea una duda que comparto con usted. ¿Por qué no? Es decir, la razón para recurrir a la inteligencia artificial o las razones son que normalmente va a hacer mejor las cosas que hasta ahora, o bien más rápidas, o bien de manera más objetiva, o bien manejando un número de datos mayor, o bien aplicando parámetros más estandarizados. Y, sobre todo, meter inteligencia artificial cuesta dinero, si hay que contratar la solución externa, tiempo, esfuerzo, adaptación, formación de funcionarios, contratación de un proveedor externo, en fin, supone un esfuerzo para toda la administración adaptarse a esto, que puede generar duplicidades, problemas de interoperabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, si supone un esfuerzo y un dinero tan grande y se supone que lo hacemos porque lo va a hacer mejor, entonces yo creo que sí que deberíamos exigirle a la inteligencia artificial lo que no le exigimos a la decisión humana. Tiene que poder demostrar que realmente ha valido la pena este esfuerzo, sobre todo porque también sabemos que vienen riesgos aparejados de todo tipo, ¿no? Entonces, no sé quizá en qué sentido planteaba esto de que no hay que exigirle lo que no exigimos a los humanos. A lo mejor sí que hay que exigirle que lo haga mejor, si no, no la adoptaremos. Muy bien. Vamos a ver. Respecto a la primera cuestión, bueno, lógicamente la ponencia y sobre todo las diapositivas por el tiempo tenían que ser muy telegráficas y eso lógicamente no permite matizar, pero bueno, por eso lo hago ahora. A ver, lo que estaba diciendo por la primera pregunta o la primera afirmación es no hace falta conocer el interior de un sistema de estos de aplicación de normas para saber que el acto es ilegal. Y es que eso es una obviedad. Es decir, si a mí yo tengo que pagar el 20% X de no sé qué impuesto y me sale que me dicen que tengo que pagar el 25%, eso es ilegal. Y yo sé que es ilegal porque la ley dice el 20% y me está dando el 25%. ¿Necesito saber si eso está en la línea de código no sé cuántos o si es porque metieron un dato o es por no sé qué? No. Igual que esta mañana, en una de las ponencias se hablaba de cómo las predicciones no vinculan, se refería a temas como sanidad y otros, se parece, la decisión no vincula al operador humano y el operador humano cuando quiere apartarse de la decisión tiene que motivarlo o tiene que conocer el funcionamiento del sistema para saber por qué es incorrecto. No, si yo soy un médico y hay un sistema que me dice que este menisco hay que operarlo, por decir una barbaridad, y yo tengo mis conocimientos, digo que no, pues no necesito saber si eso estaba en el código no sé qué o eso es porque utilizaron una base de datos de pacientes de no sé qué país que son inadaptados a nuestra situación. Entonces, eso es una evidencia. Es decir, cuando un sistema es meramente aplicativo de un programa normativo, yo puedo aplicar ese programa normativo sin la intermediación del sistema y simplemente comparando el resultado de la aplicación de la norma con lápiz y papel
y el resultado de la aplicación de la norma con un programa, yo sé que la aplicación del programa es incorrecta. Y para llegar a esa conclusión no necesito conocer el interior del programa. Eso es, quiero decir, desde mi punto de vista es una evidencia. ¿Significa eso que no se debe dar el código fuente y no sé qué? No, es una pregunta distinta. Y yo por eso he dicho, y de hecho cuando he hecho las intervenciones que he hecho en tema de Bosco y tal, siempre he dicho, a ver, una cosa es que una persona a la que tú le dices tienes el derecho de la tarifa eléctrica o no lo tienes, esa persona no necesita conocer el funcionamiento del programa para saber que él tiene el derecho porque tiene familia numerosa y tal. Y otra cosa es que en la interpretación de la legislación de transparencia se deba dar ese derecho o no, que ahí se entra la cuestión del derecho de autor, de la ciberseguridad, que yo siempre he dicho, no me meto en ello, ni soy experto, y yo no digo que no se deba dar. Lo que sí digo, porque me parece que es una evidencia, es que para conocer si el resultado es correcto o no es correcto, en esos casos no necesitas conocer el funcionamiento del programa. Distinto es el asunto de la inteligencia artificial, porque entonces sí, si me están diciendo, es que a usted le inspecciono o a usted le hago no sé qué cosa porque hay un sistema que, o por ejemplo, su finca va a estar calificada como suelo no urbanizable porque hay un sistema de inteligencia artificial que me dice que es inundable, con unos muestreos, con unas proyecciones, pues entonces sí, ahí tengo que tener derecho de acceso total, porque es que si no, no puedo controlar, no puedo quedarme con decir, es inundable porque utilizo el sistema de inteligencia artificial. Es distinto, eso es lo que quiero subrayar. Riesgo de litigiosidad. Cuando me refiero a riesgo de litigiosidad, no me refiero a que las decisiones sean incorrectas porque el sistema funciona mal, entonces hay que impugnarlas, evidentemente. Y, por supuesto, que cuando se utilizan sistemas de este tipo hay un riesgo de multiplicación, es decir, el error no va a ser el error de una vez, va a ser el error en todos, por supuesto. Yo me refiero a que cuando colocamos muchas garantías no referidas al resultado, es decir, no que el sistema me dé un resultado erróneo, sino que no está hecha la transparencia de esto, como se plantea a veces, la participación en la propia elaboración del modelo, etcétera, etcétera, pues entonces se podrán impugnar las decisiones, aunque sean correctas, simplemente porque no se han cumplido todas y cada una de las garantías. Entonces, lo que quiero decir es que, y esto no es algo que suceda solamente en este ámbito, sino en muchos otros, cuando colocamos muchas garantías, que todas y cada una de ellas, en principio, pues ¿por qué no? Porque realmente lo que abunda no daña, etcétera, etcétera, podemos llegar al resultado de crear muchos posibles defectos de forma que den lugar a inseguridad jurídica en el sentido de que prácticamente cualquier decisión, aunque sea correcta en cuanto al fondo, sea atacable por esta cuestión, ¿no? Esto es un poco como lo que pasa, pongo un ejemplo que es gráfico pero no es exacto, es lo que pasa con los radares de las multas que comentaba antes David, ¿no? Bueno, pues hay unos requisitos técnicos que tiene que haberlos y que son un motivo de impugnación. Bueno, pues si empezamos a colocar muchos requisitos, ya no como el de los radares, que es una cosa bastante lógica y obvia, pues es un aparato, tendrá que tener su reglaje, ¿no? Sino otro tipo de requisitos formales, procedimentales, etcétera, etcétera, pues acabamos o podemos acabar inutilizando en el sentido de que prácticamente cualquier cosa sea impugnable y prácticamente cualquier cosa sea anulable porque son unos requisitos que o se cumplen de manera formularia o no se cumplen. Eso es lo que quería plantear. Y luego lo de, efectivamente, el por qué exigir más a la inteligencia artificial. Yo no es tanto exigir más a la inteligencia artificial, o sea, por supuesto, tiene un coste, el coste tiene que ser justificado, eso es evidente. Yo creo que normalmente la única justificación objetiva es que ahorra costes, es decir, que aunque cuesta, me permite ahorrar, por ejemplo, personal. Es una cosa bastante, yo creo que evidente. Las universidades, sin ir más lejos, tienen un montón de personas que tendrían que estar dedicadas a otras cosas, porque muchas de las cosas que hacen se podrían hacer con inteligencia artificial. No me refiero tanto a eso como que hay unas exigencias de justificación que estamos poniendo de manifiesto cuando una actuación administrativa se ha hecho con un apoyo informático que, sorprendentemente, no las exigimos cuando es una actuación meramente humana, y esa actuación meramente humana puede tener los mismos sesgos o más. Es decir, cuando en un procedimiento sancionador hay una ayuda informática de inteligencia artificial o no, que ha dicho a quién se inspecciona, decimos, ojo, pero es que eso puede estar sesgado por esto, otro, y es verdad. Pero entonces digámoslo también cuando es un operador humano el que dice, pues hoy voy a ir con el coche patrulla por esta zona de la ciudad o por otra. Claro, entonces, en ese segundo caso,
no nos planteamos esa cuestión, porque yo en la jurisprudencia todavía estoy esperando encontrar casos en los que se diga esta persona ha cometido una infracción y está aprobado, pero la anulamos porque no se sabe exactamente por qué le inspeccionaron a él. A lo mejor tendríamos que ir a eso, pero no estamos en ese estadio. Entonces, lo que me parece incorrecto es que tengamos esa sensibilidad cuando se ha utilizado el instrumento de inteligencia artificial y no cuando no se ha utilizado. No es no exigir, me he expresado mal, no es no exigir a la inteligencia artificial, es no exigir a la actividad administrativa cosas distintas solo porque se haya utilizado un instrumento u otro. Eso es lo que yo creo que no tendría sentido, porque insisto que mi moto, digamos, es que la inteligencia artificial es un instrumento, no es otra cosa. Entonces, no tenemos que cambiar el parámetro, ni para bien ni para mal, solo porque se haya utilizado ese instrumento. Si me permitís, para aportar un poco a la primera pregunta que comentaba, nosotros a nivel de regulación de las actuaciones administrativas automatizadas en la Generalitat de Cataluña tenemos todas las actuaciones administrativas, bueno, las que conocemos, seguramente no todas, pero una gran parte de las que se están llevando a cabo están publicadas en la sede electrónica. Hay un espacio específico que son actuaciones administrativas automatizadas y hemos regulado una plantilla específica para que todos los departamentos que ponen en marcha una actuación administrativa automatizada sigan con el criterio de resolución, ¿no?, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 40, ¿no?, que determina que hace falta resolver, y hemos interpretado que son efectivamente dos impugnaciones completamente diferentes y, de hecho, las resoluciones hacen constar el órgano al cual hay que impugnar si no estoy de acuerdo con la actuación, con el sistema, si quiero verificar el sistema, si lo he hecho correctamente, aunque el acto administrativo sea legal o se presuma que es objeto de recurso, ir a otro órgano competente en la impugnación respecto al procedimiento administrativo. Hemos llegado seguramente al consenso, ¿no?, que muchas veces hacen un 2 por 1 y dicen, no, el órgano de impugnación del sistema es el mismo que el órgano competente en resolver la actuación o en revisar la actuación. En otros casos no lo es. Y no se deriva al órgano, seguramente en general al responsable tecnológico para que revise las actuaciones y al responsable competente para que revise el procedimiento. Y de esta manera hemos llegado, ¿no?, a separar realmente, porque entendemos que son dos cuestiones totalmente diferentes y necesarias que consten en la resolución de la actuación administrativa automatizada. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención o comentario de estas ponencias. Nos falta Andrés, ¿no?, para dinamizar. Pues nada, agradeceros a todos vuestras intervenciones y así dejamos tiempo para que se incorporen los del siguiente panel. Muchas gracias.